Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este seminario donde vamos a hablar de la burbuja económica en la que nos encontramos actualmente. La pregunta entonces no es si hay una burbuja económica o no. Esto es un hecho, ya lo vamos a asumir. Los precios están absolutamente desacoplados de sus fundamentos y va a terminar explotando en algún momento. Lo que tenemos que preguntarnos es qué tiene que pasar para que explote. En todas las crisis que se han detonado a raíz de una burbuja, el 87, el 2000, el 2008, siempre hubo un detonante. Por ejemplo, el 2008 fue Lehman Brothers. ¿Cuál va a ser el detonante esta vez? ¿Podrían ser el fin de los estímulos monetarios, las políticas contractivas? Eso es lo que queremos ver durante el seminario. Vamos a partir entonces, acá en pantalla completa. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es eso, ¿qué tiene que pasar para que explote? ¿Cuál podría ser el detonante para que estemos atentos a los sucesos económicos? Y por supuesto nos interesa saber también si hay manera de proteger nuestro patrimonio o incluso de enriquecernos ante el estallido de la burbuja. Pero eso lo vamos a ver en el seminario del 19 de agosto, que es la continuación de este. Cómo protegernos, cómo beneficiarnos. Ahora lo que vamos a ver entonces es cuál podría ser el detonante, que es lo más importante de todas maneras. Antes de todo, quiero explicar a grandes rasgos qué es una burbuja y sus características para que entendamos por qué nos encontramos en una. Primero que todo, una burbuja económica es un fenómeno que se produce en los mercados financieros. Puede ser el mercado financiero, puede ser el mercado de la vivienda, etc. Y en buena parte es debido a la especulación, que se caracteriza por una subida anormal, descontrolada y prolongada también del precio de un activo determinado. El proceso especulativo lleva a nuevos compradores constantemente a comprar, muchas veces no con el fin de utilizar el producto, es decir, por ejemplo, yo puedo comprar una casa no con el fin de irme a vivir a esta casa, sino que con el fin de vender a un precio mayor en el futuro, lo que provoca una espiral de subida continua y alejada de todo fundamento. ¿Por qué pongo acá Tesla? ¿Por qué pongo acá Nasdaq? Porque justamente son ejemplos de, sobre todo Tesla, de una empresa que está valorada, sobrevalorada y alejada de todo fundamento. Ahora, ¿qué significa eso? Que esté alejada de su fundamento. Es que los precios no reflejan las ganancias reales de la empresa. Antes de ver las etapas de la burbuja, vamos a hablar de Tesla. El mejor ejemplo, como les decía, que podemos dar es el de Tesla, empresa que desde su salida a bolsa el año 2012 hasta el 2020 había subido en bolsa un 4.500%. Esto es lo importante, sin generar ningún beneficio de sus operaciones. ¿Qué sentido tiene que una empresa suba en bolsa si genera pérdidas año tras año? ¿En qué se sustentan estas subidas? Finalmente es solamente expectativa y especulación, que es la característica principal de una burbuja económica. Acá podemos ver el gráfico de Tesla, que lo vamos a ver en grande ahora en un rato más. Y además tengo acá los resultados anuales de beneficios finalmente. Nos damos cuenta que sí, efectivamente, el 2017 en adelante tiene beneficios, tiene ingresos, pero no beneficios. Presenta pérdida, 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 y el único año que recién empezó a reportar utilidades fue el año 2020. Si nos vamos directamente al gráfico, a ver Tesla, nos podemos dar cuenta que, fíjense, desde esta fecha, que fue el 18 de marzo del 2020 hasta el 26 de enero del 2021, subió un 1000% en menos de un año. Un 1000%. Y eso no es todo. En plena crisis relacionada con la pandemia. Desde marzo del 2020, que fueron los mínimos, hasta enero del 2021. ¿A qué se debe eso? En gran parte a especulación, en gran parte también a estímulos ingentes monetarios y fiscales por parte de los bancos centrales y también por parte de los gobiernos. Siguiendo entonces con la presentación, podemos entender eso, que Tesla específicamente está sobrevalorada, se está desacoplando de los números reales que está mostrando. De hecho, incluso lo que podríamos ir a hacer es lo siguiente. Vamos acá, nos vamos a Yahoo Finance, tengo acá Tesla y nos vamos a ver los balances. ¿Ya? ¿Qué sentido tiene? Fíjense lo siguiente, el EBIT. El EBIT lo tengo acá. EBIT, ustedes saben que es el beneficio antes de impuestos.
A ver, esto es el 2017, esto es el 2018 y esto es el 2019. Fíjense, EBIT negativo 2017, EBIT negativo el 2018, ¿ya? Y recién empezó a mostrar EBIT positivos el 2019 y 2020. Esto sin considerar la depreciación y la amortización, que eso ya sería EBITDA, que ni siquiera tenemos esos datos acá. Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Tesla es una empresa que no está generando ganancias, pero que está subiendo constantemente en bolsa. Y eso significa que se está desacoplando de sus fundamentos y justamente es la principal característica de una burbuja económica. Listo. ¿Qué está pasando acá? Ahí sí tengo todo listo. ¿Qué está pasando acá? ¿Y por qué hablamos de Michael Burry? ¿Quién es Michael Burry? Es el protagonista de la película The Big Short y del libro La Gran Apuesta, que finalmente es el inversionista que vaticinó el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos el año 2008 y que apostó en contra del mercado inmobiliario americano y ya hizo público que está operando en contra de Tesla. Burry intuyó la crisis de las hipotecas basura que se cernía sobre Estados Unidos y empezó a invertir contra el mercado inmobiliario, tal como lo está haciendo ahora con Tesla. Mantuvo durante varios años una posición bajista que dio sus frutos justamente cuando el año 2007 llegó el colapso y se dispararon los impagos, generándose el estallido de la burbuja y la respectiva crisis subprime. El fondo de Michael Burry cerró ese año, el 2008, con un rendimiento de casi un 500% de rentabilidad y una ganancia de más de 700 millones de dólares. Esto lo comento para que entendamos que hay formas de enriquecernos ante las caídas del mercado, pero las estaremos viendo obviamente en el seminario del 19 de agosto. Para ejemplificar lo inflado que él, Michael Burry, considera que están los precios de Tesla, destacó que en la misma jornada que él hizo el tweet que tuiteó con respecto a Tesla, la compañía experimentaba una subida del 8% que le hacía ganar 60.000 millones de dólares en capitalización bursátil, el equivalente en una jornada a General Motors o a 2 Hershey's. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué tan irracional es lo que estamos viendo hoy en día en el mercado? ¿Se sustentan? No, no se sustenta, ¿ya? Y es por eso que importantes inversionistas como Michael Burry o como Warren Buffett están empezando a estar líquidos, están de cierta manera liquidando sus inversiones. Acá tenemos información simplemente del diario. De la crisis hipotecaria de 2007 a Tesla, el famoso inversor Michael Burry busca su nueva gran apuesta bajista. Considera ridículo el precio de las acciones y también se defiende recordando que todos lo cuestionaban en su momento por su apuesta el 2007 contra el mercado inmobiliario de Estados Unidos, que todos lo cuestionaban mientras todos estaban comprando y el mercado seguía subiendo. Bueno, esto es más de lo que explicamos, que aguantó en esa época posiciones cortas contra el mercado inmobiliario, ¿ya? Pero no solamente está pasando con Tesla, ¿ya? También está pasando con la mayoría de las empresas tecnológicas, que sus precios y capitalización bursátiles no se explican y no se condicen con sus beneficios. Podemos ir directamente a ver el gráfico del Nasdaq, que lo dejé acá, o del S&P 500 de Estados Unidos, y nos vamos a dar cuenta que están superando máximos históricos constantemente. Ese no es un problema, el problema es que lo están haciendo en plena crisis, ¿ya? Otro hecho irracional, por ejemplo, es la recuperación en B de la bolsa. Después vamos a pasar con el PIB. Es la recuperación en B de la bolsa de Estados Unidos que se inició en marzo del año pasado. Es decir, en plena crisis del coronavirus, mientras veíamos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos caer más de un 30%, que era a todo esto su peor desempeño desde la Segunda Guerra Mundial, veíamos también una bolsa recuperarse. Y todo esto pasaba mientras la tasa de desempleo subía de un 3,5 a un 15% en Estados Unidos. Que todos los empleos creados en 10 años se habían perdido en un mes, ¿ya? Y aún así la bolsa subía. ¿Es irracional? Sí.
es irracional. ¿Es especulación? Absolutamente, es especulación, pero también se sustenta por algo que vamos a ver más adelante, que son los estímulos monetarios y los estímulos fiscales. Pero en algún momento esos estímulos van a tener que terminar. Y ese podría ser el gran detonante de la burbuja en la que nos encontramos actualmente. Fíjense, esto es lo que pasó, esto es el Nasdaq en gráficos mensuales. Esto fue para la crisis del 2000, las .com, que llegó a caer aproximadamente hasta el mínimo un 83%. Fíjense, esto fue la caída del coronavirus del inicio, simplemente cayó ¿cuánto? 2 meses. De hecho fue entre febrero y marzo, yo les diría que cayó un mes un 35%, y después se recuperó. Y se está recuperando y se sigue recuperando. Hasta el momento un 125%. Pero esto sigue en máximos históricos. Si es que nosotros viéramos una caída del mercado de un 50%, tal como ha pasado en las crisis anteriores, podríamos estar viendo caídas del Nasdaq desde los 15.000 puntos hasta los 6.000 puntos. Entonces ese es el objetivo del seminario. Entender que estamos dentro de un entorno de burbuja donde todo está sobrevalorado a raíz de las ingentes inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, por parte de los gobiernos, pero en algún momento eso se tiene que terminar, se tiene que acabar. Los recursos no son infinitos y cuando ocurra eso podríamos ver una caída importante en la renta variable y tenemos que estar preparados para saber cómo actuar, cómo protegernos y cómo beneficiarnos con respecto a eso. Lo mismo pasó con el SP500, fíjense, un 100% desde el 29 de febrero hasta la fecha, un 100%. ¿Y qué es lo que me hace más ruido a mí? Es lo siguiente. Un 100% mientras el Producto Interno Bruto de Estados Unidos caía más de un 30%. ¿Ya? Si bien es cierto, ahora estamos viendo una recuperación, sigue habiendo mucha incertidumbre. Ahora está avanzando el virus Delta, estamos viendo una ralentización también en el crecimiento económico de China, de Estados Unidos, de Europa, los datos macroeconómicos, de manufactura, todo se está ralentizando, pero la diferencia es que a diferencia del año pasado, ahora es con altos niveles inflacionarios. Y ese podría ser el riesgo que podría detonar el estallido de esta burbuja. Tasa de desempleo en Estados Unidos, fíjense, desde el año 2000 a la fecha, por lo general rondaba entre el 3,5% y el 5%, no variaba de eso, pero el 2020 subió del 3,5% que estaba en pleno empleo hasta casi el 16% en Estados Unidos. ¿Y qué hacía la bolsa? La bolsa subía. No tiene mayor explicación lógica. ¿Qué hacían las bolsas? Como les decía, subían un 100% el SP500, el Nasdaq subía un 125%. ¿Y por qué? Por esto. Acá lo que nosotros tenemos son, este es el gráfico del M2, que es la oferta monetaria de dinero, los estímulos monetarios, estímulos fiscales. Fíjense cómo están inyectando liquidez los gobiernos y los bancos centrales, lo que significa que están inflando de cierta manera la bolsa. ¿Ya? Y están en máximos históricos. Acá lo estamos comparando desde el año 1968 hasta la fecha. ¿Ya? Están en máximos históricos y siguen imprimiendo dinero y probablemente los bancos centrales sigan con su política monetaria expansiva, pero en algún momento tiene que terminar. Con respecto a las tasas de interés en Estados Unidos, exactamente lo mismo, están en mínimos históricos, cerca de cero, entre 0 y un 0,25%. Esto también lo que hace es incentivar el consumo. Yo me endeudo más barato, pido créditos hipotecarios, pido créditos de consumo y de esa forma echo a andar nuevamente el mercado. Pero en algún momento se tiene que terminar también. Las tasas de interés tienen que empezar a subir. Hasta el momento la Reserva Federal lo que ha dicho es que esperan subir las tasas el año 2023. Hay algunos miembros que dicen 2024, otros que dicen 2022. Lo cierto es que va a pasar. Y el tema es qué va a pasar con la bolsa cuando esto ocurra. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la recuperación económica cuando esto ocurra? De cierta manera, la economía está muy bursatilizada. Al final, de repente, como que a los organismos les interesa más lo que pasa con la bolsa que lo que pasa realmente con la salud de la economía. Y ese es el principal problema que no todo el mundo está mirando y que nosotros tenemos que ser capaces de mirar. Este es el balance de la Reserva Federal específicamente, las inyecciones de estímulos monetarios. Exactamente lo mismo. Acá lo tengo desde el 2000, pero si lo hubiese sacado del máximo de los últimos 50 años, estamos en máximos históricos. El balance de la Reserva Federal está en máximos históricos. Está subiendo y siguen inyectando estímulos monetarios constantemente. Entonces, todo esto lo que genera es
una repercusión en los precios, ¿ya? ¿Genera inflación? Sí, genera inflación. ¿Cómo lo podemos ver acá? Fíjense lo siguiente, la inflación en Estados Unidos están en máximos que no se veían desde el año 2008, justamente para la crisis subprime, ¿ya? Y esto se debe a eso, se debe a que se está reactivando el consumo, aumentando la demanda interna. Si bien es cierto, la Reserva Federal constantemente nos está explicando que esto es transitorio, que se debe a disrupciones de oferta, etc. La verdad es que en la última reunión de política monetaria, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que quizás no era tan transitorio y está siendo un poco más permanente de lo que se estaba proyectando. Y yo les diría que ese es el principal riesgo, que la inflación sea permanente. ¿Por qué? Porque en algún momento los retiros de estímulos van a tener que venir, las subidas de tasas van a tener que venir y también la ralentización de la recuperación económica. Entonces, si nosotros vemos que empieza a disminuir el crecimiento económico con una alta inflación, podríamos estar inmersos dentro de un escenario económico, de un ciclo económico que se llama estanflación, que es cuando los bancos centrales están entre la espada y la pared, porque la inflación está alta y tienen que controlarla, pero si empiezan a realizar políticas monetarias contractivas para controlar la inflación, van a haber perjudicado obviamente el crecimiento. Y en un entorno normal no es problema, el problema es cuando ese crecimiento ya está disminuyendo, que es lo que estamos viendo actualmente. Fíjense lo siguiente, precios de las viviendas. Y este dato es súper importante porque la Reserva Federal está empezando a hablar también de burbuja inmobiliaria. Entonces, estamos viendo distintas burbujas. Burbuja inmobiliaria, burbuja en el mercado bursátil, ¿ya? Y esto podría ser que el detonante obviamente sea en sectores de manera transversales y eso se puede expandir muy rápidamente, sobre todo hoy en día que el mercado es tan globalizado. Si pasa algo en Estados Unidos se va a afectar a los países emergentes, va a afectar inmediatamente a China de cierta manera y a Europa, etc. Los precios de la vivienda de Estados Unidos, fíjense, también en máximos históricos. La Reserva Federal durante las últimas reuniones también ya ha estado anunciando su preocupación por el mercado de la vivienda. Y fíjense, burbuja inmobiliaria año 2008, los precios estaban en esta zona, fíjense dónde están ahora, ¿ya? Y fíjense la subida que ha tenido el último año. Es realmente irracional, ¿ya? Y la irracionalidad y la especulación son características principales de las burbujas. En este caso, podríamos estar viendo incluso burbujas en el mercado de la vivienda. Ahora, ¿qué opina Warren Buffett? Quizás nos interesa más qué opina uno de las personas más ricas del mundo y que obviamente muchos inversionistas lo siguen. Ya sabemos qué es lo que opina de Tesla Michael Burry, pero ¿qué opina Warren Buffett? El ratio que mide la capitalización conjunta de todas las empresas cotizadas en Wall Street con respecto al PIB de Estados Unidos se conoce como indicador Buffett, porque claro, él lo creó y lo dijo hace muchos años, que lo viene siguiendo, etc. Lo cierto es que se sitúa en el 228%. Ya está muy sobrevalorado este indicador. ¿Qué quiere decir eso? Que la capitalización conjunta de las empresas cotizadas en Wall Street es más de 2 veces el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, lo que es una locura realmente. ¿Ya? Una extrema bursatilización de la economía que se ha acelerado en los últimos meses y que, si se pondera respecto a la tendencia histórica de esta relación, que entendemos que Buffett lo recomendó ya hace algunas décadas, está 17 puntos porcentuales por encima del máximo de la burbuja.com. ¿Ya? Es decir, los niveles de valoración que estamos viendo ahora están muchísimo más arriba de los que vimos en los últimos estallidos de las burbujas. Y eso es lo que tenemos que estar mirando. ¿Ya? Warren Buffett atribuye la recuperación de la economía actual más rápida obviamente de lo esperado a las decisivas medidas de rescate aprobadas por la Reserva Federal y por el gobierno de Estados Unidos, y considera que hay un alto grado especulativo, característica clara de burbuja, y por lo mismo está liquidando gran parte de sus inversiones. Lo que está haciendo Warren Buffett es que está liquidando muchas inversiones, ya liquidó aerolíneas y está acumulando efectivo, que por lo general lo ha hecho muchas veces antes cuando estaba esperando caídas para comprar a mejores precios. ¿Ya? Así que en ese sentido, Barry está hablando de caídas, Warren Buffett está hablando de caídas. Fíjense, la mano derecha también de Warren Buffett ve un frenesí especulativo.
eso dijo él con sus propias palabras, en el mercado y explicó por qué no espera que las acciones suban mucho más. Warren Buffett dice, locura compradora. Así ve Warren Buffett el mercado y la economía actual. La gente tiene dinero en los bolsillos y está pagando altos precios. ¿Ya? Esta es la capitalización de la bolsa de Estados Unidos con respecto al PIB. Ya sigue, fíjense, acá fue el 2008, este fue la capitalización, este era el ratio el 2008, cuando estalló la burbuja de la inmobiliaria, la burbuja, la crisis subprime, y hoy en día, pero está en 2 veces lo que estaba valorada en esa ocasión, ¿ya? Y esto es lo que hablábamos, el indicador Buffett de capitalización versus PIB supera en 17 puntos el máximo de la burbuja.com. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Podemos ver que los precios no se están correlacionando actualmente con sus fundamentos. Los grandes inversionistas están anunciando lo caro que está el mercado hoy en día y se debe en gran medida a los estímulos expansivos de los bancos centrales y de los gobiernos. El Banco Central de Estados Unidos sigue con tasas en torno a cero y sigue inyectando estímulos. Se ha estado hablando sí de los retiros de estímulos, pero todavía no se concretan. Y por otra parte, hoy día habló, por ejemplo, el líder de los demócratas en el Senado y dijo que mañana esperan aprobar un paquete fiscal por 3,5 billones de dólares, es decir, la oferta de dinero, el gráfico M2, que era el primero que vimos, va a seguir aumentando, ¿ya? Y esto seguramente va a seguir inflando la burbuja en la que nos encontramos, ¿ya? Entonces, este podría ser el detonante de un nuevo estallido que genera una importante caída en la bolsa, el fin de la política monetaria expansiva, cuando los bancos centrales se vean obligados a subir las tasas y a retirar los estímulos. La burbuja está. Las condiciones son las mismas y se repiten con respecto a los estallidos anteriores, incluso son peores. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos y entender cómo nos podemos proteger e incluso beneficiarnos ante el estallido inminente de la burbuja. Pero eso lo vamos a estar hablando entonces en la segunda parte de este seminario el 19 de agosto. Muchas gracias por la participación y nos reencontramos en el próximo seminario.